Santiago 4, verso 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestros ojos espirituales a tu verdad, que uses tu palabra para enseñarnos, para transformarnos, para mostrarnos tus propósitos, Señor, y quién tú eres y lo que esperas también de nosotros. Entonces, háblanos, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate en el verso 8. Santiago dice que tenemos que acercarnos a Dios y Él se acercará a ustedes. El mensaje de esta mañana lo dividí como en 3 partes. La primera parte es nuestra relación con Dios, la segunda parte es nuestra relación con los demás y la tercera es nuestra relación con el futuro. Y aquí Santiago nos dice y nos hace una invitación, nos hace un llamado a acercarnos a Dios. ¿Eso qué quiere decir? De que Dios está disponible para que nos podamos acercar. Dios se ha hecho a sí mismo disponible para que el que quiera pueda acercarse por medio de Jesús. Ahora, cuando leemos algo así de acercarse a Dios, eso es algo asombroso y es algo milagroso, que el hombre tenga la posibilidad de acercarse a Dios. Cuando leemos y como que entendemos un poco la historia de la Biblia, nos damos cuenta de que en la Biblia se nos muestra a Dios siempre como el iniciador de esta relación. Es Dios el que desde un inicio, al crearnos, estableció y tomó el paso de querer tener compañerismo y comunión con su creación. Ves cómo, por ejemplo, cuando Dios llama a Noé, es Dios quien toma la iniciativa y le revela su plan a Noé y le dice, haz esto. Y siempre es Dios el apareciendo, es Dios el que se comunica, es Dios el que toma la iniciativa. Con Abraham fue lo mismo. Entonces, la posibilidad de nosotros de acercarnos a Dios es porque Él primero se acercó a nosotros. La Biblia nos dice eso. Nos dice que podemos acercarnos a Dios porque Él se acercó primero. Ahora, algo que eso me debe de mover y debe de impresionarme es que vemos a este Dios, al único y verdadero Dios, al Dios de la Biblia, que se presenta a sí mismo como alguien que quiere tener compañerismo. O sea, Dios no necesitándonos, no necesitando a su creación, Él quiere tener compañerismo con el hombre. Dios no es un Dios renuente al compañerismo, no es un Dios renuente a tener amistad con el hombre. Es un Dios que nos invita a venir a Él. Pero aquí Santiago nos dice que tenemos que acercarnos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Creo que algo muy, muy importante para entender esto, porque pudiésemos decir, bueno, no es que Dios se acercó a nosotros primero, pero aquí dice que nosotros tenemos que acercarnos, y si nosotros nos acercamos, Él se va a acercar. Como si el hombre tuviese la iniciativa acá. ¿De qué está hablando Santiago? Santiago está hablando en un
contexto de lo que Él ha dicho previamente. Si te recuerdas, hace un par de semanas, por ejemplo, en Santiago 4:4, Santiago decía: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Dice: por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago está diciendo esto de que nos acerquemos a Dios y Él se va a acercar a nosotros en ese contexto. Está hablándole a personas cristianas a las cuales Él les está diciendo: ustedes son almas adúlteras. ¿Por qué? Porque han abrazado o han comenzado una relación con Dios a través de Jesucristo, pero al mismo tiempo, o con el paso del tiempo, han relegado esa relación con Dios a través de Jesús y han abrazado esta amistad con el mundo. Y se han transformado, dice Santiago, en almas adúlteras. Un adúltero es alguien que, estando casado con una persona, tiene una relación con otra persona. Entonces nosotros, teniendo una relación y estando en una relación eterna con Dios, lo hemos relegado al abrazar a este mundo. Y es a esa persona que Santiago le está diciendo: ahora te toca a ti acercarte a Dios de vuelta. Y si tú te acercas a Dios, si tú regresas a Dios, Él se va a regresar a ti y Él va a volver a ti. Esta verdad la ves mucho en el Antiguo Testamento con los profetas. Por ejemplo, Jeremías. Jeremías usó mucho esta imagen de la relación entre Dios e Israel y los hijos de Israel como un matrimonio entre Dios y su pueblo, como su esposa. Y Dios le dice: ustedes han sido como una mujer infiel. Entonces regresen a mí y yo los voy a recibir de vuelta. Esa es la idea de que Santiago está diciendo. Almas adúlteras, tenemos que abandonar los valores de este mundo, regresar a Dios, acercarnos a Dios. Y si nos acercamos de vuelta a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Él quiere tener compañerismo con nosotros. Pero algo muy importante que también creo que es bueno como que mencionarlo, es que dice: si ustedes se acercan, Dios se va a acercar. ¿Y eso de qué me habla? Me habla de que tú y yo somos responsables y determinamos hasta qué punto nuestra comunión y nuestra intimidad es con Dios. Dios siempre quiere tener compañerismo y comunión contigo, pero el nivel de profundidad, Él no es el problema, somos nosotros. O sea, Dios le va a entrar a la relación contigo, Él quiere todo de ti y Él da todo de Él. Pero hasta dónde yo entro en mi comunión con Él no depende de que Él no quiera, depende de mí y de ti. ¿Qué tanto le quiero entrar a mi relación con Dios o no? No es un Dios renuente como que quiere mostrar tantito o como que no. No, Él le va a entrar con todo. Pero ¿quieres tú entrarle con todo a una relación con Dios o no? Mira, acompáñame al Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Ahí Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5, verso 6, Mateo 5, 6. Es esa sección que conocemos como las bienaventuranzas. Y Jesús dice algo muy interesante, dice en Mateo 5, 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que van a ser saciados, no los que no lo tienen. Entonces eso me habla de que realmente cuando tú ves, por ejemplo, a otros hermanos en la fe y tú dices: wow, mira la relación que ellos tienen con Dios, o ves a los hombres de fe, a las mujeres de fe en la Biblia o a través de la historia, dices: mira, wow, impresionante esos hombres y mujeres en la fe que llegaron a ese nivel a lo mejor de comunión con Dios. Seguramente ellos eran favoritos de Dios. Dios no tiene favoritos. No es que hay ciertos privilegiados o unos pocos privilegiados que pueden entrar más cerca de Dios porque Dios los ve con otros ojos distintos a cómo te ve a ti. No es así. Ellos llegaron a un nivel de profundidad con Dios mayor a la que yo tengo, no porque Dios está renuente conmigo y estuvo a favor de ellos. Es porque yo no tengo, porque tú a lo mejor no has tenido la sed de justicia como realmente es. Entonces cuando dice: Dios se va a acercar a ti, ¿qué tanto tú te quieres acercar a Él?
Él va a acercarse hasta donde tú le permitas acercarte. Entonces, Dios quiere acercarse completamente a ti, pero ¿quieres tú acercarte a Dios? O nada más así como una relación de lejos, ¿no? Como que sí vamos a mantener cierta distancia, porque eso de cercanía, como que ahora hay que mantener el 1.5 metros de distancia con Dios. No. Me acerco a Dios y Él se va a acercar a mí. Tú y yo somos responsables de que tan profunda es mi relación y mi comunión con Dios. Dios nunca me va a decir no a mi deseo de conocerlo más. Dios nunca te va a decir no a tu deseo de profundizar tu comunión con Dios. Dios está a favor de todo eso. Pero la pregunta es, ¿lo quieres tú verdaderamente o no? Y si lo quieres, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué decisiones estás tomando o estoy tomando yo en mi vida para acercarme más a Dios? Tengo que hacerme tiempo. Tengo que tomar decisiones, tengo que ajustar cosas, tengo que quitar cosas de mi vida si quiero estar más cerca de Dios. Entonces Santiago dice, acérquense a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo me puedo acercar a Dios? Y aquí creo que Santiago nos habla de 4 cosas, 4 componentes que debemos de tener si nos queremos acercar a Dios. Primero es, nos acercamos a Dios con un corazón arrepentido. Con un corazón arrepentido. Dice el verso 8, limpien sus manos pecadores. Lo primero que dice, acérquense y Él se va a acercar y dice, limpien sus manos pecadores. Lo primero que es necesario para acercarnos a Dios es venir con un corazón arrepentido. La idea de limpiar nuestras manos, que la tenemos muy clara en estos tiempos, ¿verdad? Lávate las manos. Por todas partes, lávate las manos. Y Santiago está usando esta referencia al Antiguo Testamento. Los judíos se lavaban las manos porque Dios les dijo en su ley, tienen que lavarse las manos, no porque eso los fuese a contaminar, sino que Dios los estaba entrenando con algo externo, con algo físico, a una verdad espiritual, que es que si nos queremos acercar a Dios, tenemos que limpiarnos, estamos sucios. No podemos venir a Dios nada más sin ser limpios. Entonces, cuando Santiago está diciendo que tenemos que limpiar nuestras manos, no está siguiendo el plan de la Secretaría de Salud. Está hablando de una verdad espiritual que es que debemos de arrepentirnos, debemos de dejar de hacer lo malo. Tenemos que abandonar el pecado. Y esta idea, esta imagen de lavarse las manos está conectado con eso, a abandonar nuestras malas obras. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 1:16. Isaías 1:16 dice, lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos, cesen de hacer el mal. Y Isaías está hablando, y Dios está hablando de, tenemos que limpiarnos. Nuestras manos están conectadas con las cosas que hacemos. Esa es la conexión. Cuando me limpio las manos, eso afecta a todo lo que tú y yo hacemos. Entonces, si yo quiero acercarme a Dios, debo de abandonar mi pecado, debo de arrepentirme de eso. Debo de dejar de hacer lo malo. No está diciendo a Santiago, y la Biblia nunca dice que una vez que ahora que somos cristianos ya nunca más pecamos. La Biblia no enseña eso. Pero la Biblia enseña de que vamos a crecer en santidad. A medida que vamos conociendo a Jesús, ciertos pecados van perdiendo el poder en nuestra vida y van saliendo de nuestra vida, pero tú y yo tomamos pasos necesarios y pasos concretos para quitar de nuestra vida también las cosas que necesitamos quitar. Abandonar el pecado, un corazón arrepentido. Número 2, un corazón devoto. Mira lo que dice la segunda parte del verso 8, dice, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Como un hombre que tiene 2 corazones, que tiene 2 almas, que está dividido entre 2 cosas. Ese es el hombre de doble ánimo, o la mujer de doble ánimo. Santiago 1:8 nos decía que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Porque por un lado quiere hacer esto otro, y por el otro lado quiere ir en esta dirección. Y habla de un hombre que conoce tanto de Dios, que es miserable en el mundo,
Pero en el mundo no puede, porque también conoce mucho de Dios. Entonces está con un pie aquí y un pie allá y como que está dividido. Porque sabe que tiene que ir acá y sabe que tiene que ir todo con Dios, pero este mundo le llama la atención. Y también quiere como que estar bien con este lado. Dice que una persona así va a ser inestable en todo lo que hace. Entonces cuando dice aquí que el de doble ánimo tiene que purificar su corazón, tiene que agarrar su corazón y toda su devoción, dársela a Dios. Que Dios tenga todo nuestro corazón, no el 50% de nuestro corazón o el 90% o el 99%. Dios quiere todo de nosotros, absolutamente todo. Si Él tiene todo nuestro corazón, va a tener todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que poseemos. Dios no está interesado en una relación ambigua, en una relación a medias tintas. Él está interesado en una relación completamente entregada, porque Él completamente se entregó también por nosotros. Entonces, un corazón devoto. Tercero, un corazón entristecido. Fíjate lo que dice ahí el verso 9. Aflíjanse, lamenten y lloren. Dice que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Antes de poder disfrutar del gozo de Dios, necesitamos un santo dolor en nuestra vida. No vamos a poder disfrutar de gozo y de paz, de alegría, de todas esas cosas, si primero no hay un dolor en nuestro corazón. ¿Por qué? Por nuestro pecado. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por pecar contra Dios? ¿Queremos saber qué tan duro está nuestro corazón? ¿Cuándo fue la última vez que nos dolió hasta las lágrimas el pecar contra Dios? A lo mejor dices, no, hace mucho tiempo. Qué peligroso. Qué peligroso. Aquí Santiago está hablándole a esta gente de que tiene esta amistad, o que quiere o pretende tener amistad con Dios y tener amistad con este mundo. Y les dice a esas personas y nos dice a nosotros, si estamos en esa condición, tenemos que llorar por nuestro pecado. Tiene que dolernos esto. ¿Por qué? Porque hemos pecado en contra de Dios. A veces lloramos porque nos atraparon y nos cacharon en el pecado. Y nada más lo que tenemos es vergüenza porque nos atraparon haciendo lo que no debemos. Y no un dolor genuino por saber nosotros que hemos lastimado el corazón de Dios. Es muy distinto cuando una persona viene y dice, ¿sabes qué? Estoy arrepentido, Dios trajo convicción a mi vida, tengo un dolor en mi corazón porque Dios me mostró que he estado pecando en esto. A una persona que viene llorando porque alguien lo cachó, porque su esposo lo cachó, y muy distinto. La Biblia nos dice que cuando hay convicción de parte de Dios, hay dolor, porque nos damos cuenta que al que le hemos fallado es a Él. En Nehemías capítulo 8, verso 9, en esa sección del libro de Nehemías vemos que después de que el pueblo de Israel, los hijos de Israel, lograron, bajo el liderazgo de Nehemías, levantar las murallas caídas que por décadas habían estado abajo, finalmente los muros eran un medio para algo que Dios quería hacer. Los muros no eran lo más importante. Lo más importante era que el pueblo ya pueda estar en un lugar seguro, donde ellos pudiesen volver a la palabra de Dios. Y ves ahí en el capítulo 8 que Esdras, el sacerdote, abre el libro de la ley y empieza a leer. Y la gente empieza a escuchar, y a medida que ellos van escuchando, dice que el pueblo empezó a llorar de tristeza. ¿Por qué empezó a llorar? Porque ellos habían vivido su vida a espaldas de la palabra de Dios. Y cuando ellos empezaron a ver lo que Dios pedía y quién era Dios, eso trajo dolor y lágrimas a sus vidas, porque se habían dado cuenta que no estaban viviendo de acuerdo al estándar que Dios pedía. Entonces hay ese dolor como que santo, piadoso, bueno, que es necesario para acercarme a Dios. Cuando yo reconozco que he pecado y que diariamente necesito arrepentimiento. Diariamente, un corazón entristecido.
por lo que he hecho en contra de Dios. Y cuarto, un corazón humilde. Fíjate el verso 10 dice de Santiago 4, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Santiago nos decía previamente de que Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde. Si hay orgullo en mi corazón, dice, mijo, atrás. No puedo acercarme a Dios con un corazón orgulloso. No hay manera. Yo puedo en mi mente pensar de que me he acercado a Dios y que estoy cerca de Dios incluso, más estar lejísimo de Dios. ¿Por qué? Por el orgullo en nuestro corazón. Pero si yo de verdad quiero acercarme a Dios y ser recibido por Él, debo de venir con un corazón humilde. ¿Y qué es lo que es la humildad? Es reconocer en mi corazón que necesito a Dios. Una persona orgullosa no ve su necesidad de Dios. Yo estoy bien así, nadie me va a decir lo que tengo que hacer, yo tomo las decisiones en mi vida, yo no necesito la guía de Dios. No. Mira lo que Jesús dijo en Lucas. Acompáñame al Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio, después del Evangelio de Marcos, Lucas capítulo 18. Verso 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Son palabras de Jesús. Dice, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. Este es el típico buena persona, que cree ser una buena persona por lo que hace. ¿Ok? Dice, y despreciaban a los demás. Esas son las palabras de Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea, un religioso de la época de Jesús, y otro recaudador de impuestos, los que aborrecían todos en la época de Jesús. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Chécate, entonces él está muy orgulloso por lo que él no es. Y no solamente eso, él está muy orgulloso por lo que él sí es o lo que cree que hace. Fíjate el verso 12. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Ahí está. No solamente él está orgulloso porque no es malo como los demás, sino que él hace buenas cosas distintas a lo que hacen los demás. Dice verso 13, pero el recaudador de impuestos, dice, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Mira la conclusión de Jesús. Les digo que este, o sea, el recaudador de impuestos, descendió a su casa justificado, pero aquel, el fariseo, no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Ahí está. Jesús está conectando el orgullo con el orgullo espiritual. Yo sé, eso es una contradicción, o sea, si eres espiritual no puedes ser orgulloso al mismo tiempo, pero es como una manera de decir, una persona que cree que es superior a los demás porque no hace lo malo que hacen los demás y porque él hace cosas buenas que la Biblia nos dice que están bien. No hay ningún problema en diezmar, no hay ningún problema en ayunar, esas cosas están bien. El problema es cuando nosotros pensamos que haciendo esas cosas nos hace superiores a los demás. El problema es cuando nosotros pensamos que haciendo esas cosas Dios nos ama más que a los demás. Y que en cierta manera somos merecedores del amor y del favor de Dios porque hacemos esas cosas. Y Jesús dice, no. Pobre fariseo, no tiene la menor idea.
está enceguecido por su orgullo, no se ha humillado, no ha reconocido que necesita de Dios todos los días y que realmente el fariseo, el recaudador de impuestos y todos nosotros o cualquiera que se quiera acercar a Dios tiene que entender que finalmente la única posibilidad es tenemos que venir por medio de Jesús. Jesús es la única posibilidad para que tú y yo seamos aceptados por Dios. Pero se necesita ser humilde para eso, porque nosotros queremos que Dios nos acepte por las cosas buenas que hacemos. Entonces pensamos que la entrada al cielo la vamos a obtener porque hacemos buenas obras, obras de caridad, porque ayudamos al pobre, porque hacemos estas cosas, y pensamos a veces que eso es lo que significa obtener la salvación, y no lo es. Para nada. Esas cosas son buenas, las buenas obras son parte de la ecuación, pero no son parte de la ecuación para la salvación. Esas cosas son una evidencia de la salvación, mas no necesarias para la salvación. Entonces, ese recaudador de impuestos era orgulloso, no tenía un corazón humilde, no reconocía su necesidad de arrepentimiento y de perdón. Estaba confiando en sí mismo. Ese es un orgulloso. Confía en Él, no en la provisión de Dios a través de Jesús. Entonces, ¿quieres acercarte a Dios? Creo que estas 4 cosas son importantes. Ahora, ¿cómo me relaciono con los demás? Okay, esta es mi relación con Dios. ¿Cómo me relaciono con los demás? Fíjate el verso 11 y 12. Hermanos, está hablando cristianos, ¿ok? No a gente no cristiana. Dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. O sea, como que eso se nos da. No hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir, pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? ¿Cómo me relaciono con los demás? La Biblia nos habla mucho de eso, aquí no nos dice todo, pero aquí nos habla de 2 cosas que necesitamos considerar en nuestras relaciones horizontales. Número 1 es que yo no puedo andar hablando mal de mi hermano. Tan sencillo y plano y entendible como eso. Dios no nos ha dado la libertad, no es un don del Espíritu el hablar mal de tu hermano. Y acuérdate, o sea, Santiago ha hablado mucho de la lengua. Ese es el pequeño miembro que nos mete en tremendos problemas. Y dice, ningún hombre la puede domar, ¿se acuerdan? ¿Cuál es nuestra esperanza? Solo Jesús la puede domar. Pero no podemos andar hablando mal de nuestros hermanos. Es un mandato, no es una sugerencia. Es no hablen mal. Por ningún motivo, por ninguna razón, a través de ningún medio, ni... Dice, no, yo no hablo nada mal, pero ¿cómo texteas? Hablando mal de X persona, propagando rumores o cosas, medias verdades que son mentiras completas. No podemos hacer eso. No podemos hablar mal los unos de los otros. Mira lo que Santiago dice en el capítulo siguiente, Santiago 5, verso 9. Santiago 5, 9 dice, hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Dice, ¿sabes por qué no debes de estar hablando mal de tu hermano? Porque Jesús viene pronto. Y no querríamos que Jesús venga y cuando venga nosotros nos cache hablando mal de nuestro hermano. Entonces no tenemos por qué andar hablando mal de otros. Pero lo segundo que dice, y es creo que donde quiero hacer un poco más de énfasis quizás, es en que tú y yo no tenemos el derecho de juzgar a nuestro hermano. Ahora, habiendo dicho eso, tenemos que hacer ciertas clarificaciones sobre el no juzgar. Mucha gente cuando dice, o tú le dices algo,
O te han dicho algo y dices, no. O sea, no me puedes juzgar tú a mí. Porque la Biblia dice que no me juzgues si no quieres ser juzgado. Entonces ese versículo es como que nuestro mecanismo de defensa cuando a lo mejor alguien quiere hacernos ver algo que no está bien. Jesús dijo en Mateo 7:1, no juzguen para que no sean juzgados. Y sí, Jesús lo dijo. Jesús dijo, no juzguen para que no sean juzgados. Pero en ese mismo capítulo, que es el versículo que la gente no quiere leer o no lee más abajo, pero en Mateo 7, verso 24, Jesús dice, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Entonces, te das cuenta que Jesús no está prohibiendo todo tipo de juicio. Lo que está diciendo es que tenemos que tener cuidado de no juzgar por las apariencias. Eso es lo que no debemos de hacer. Pero Jesús no está prohibiendo todo tipo de juicio. El único juicio que está prohibiendo Jesús es el juicio según las apariencias. De hecho, es en ese mismo capítulo, capítulo 7, verso 15 al 16, Jesús dice esto, Mateo 7, 15 al 16. O sea, entre el no juzgar y el juzgar de una manera justa, Jesús escribe esto y dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Entonces, Jesús está diciendo, ok, ¿cómo vas a poder distinguir entre un falso profeta y uno que es verdadero? Algún tipo de juicio tienes que hacer. ¿Cómo vas a poder distinguir entre un fruto y otro si no haces ningún tipo de juicio? Es ilógico. Entonces, otra vez, Jesús nos está prohibiendo, y la Biblia prohíbe, todo juicio de ¿qué? Juicio de motivaciones y juicio de nuestros pensamientos. Tú y yo no tenemos la capacidad de saber la razón o la motivación por la cual alguien hizo algo. Podemos a veces sospechar, pero a veces podemos estar grandemente equivocados. Tú y yo no tenemos la capacidad de saber lo que esa persona estaba ni siquiera pensando cuando hizo eso. Entonces yo no puedo meterme en el terreno ni de los pensamientos ni de las motivaciones. Pero eso no quiere decir que yo tengo prohibido juzgar el fruto o las obras de una persona. Yo puedo hacer eso. Podemos juzgar y determinar las obras, los frutos. De hecho, debemos de hacerlo. Porque ¿cómo voy a saber si un fruto es bueno o malo si no emito algún tipo de juicio o de opinión respecto a algo? Entonces, los frutos, las obras, son evidencias que me van a ayudar a determinar si algo es verdadero o es falso. Las enseñanzas tenemos que analizarlas y pasarlas por el filtro, no de mi criterio, no de mis gustos personales, sino el criterio de la palabra de Dios. Entonces, yo no puedo juzgar las intenciones de este falso maestro, pero yo sí puedo y tú debes examinar sus enseñanzas y juzgarlas a la luz de la palabra de Dios. El por qué él lo está haciendo, yo no sé. A lo mejor la Biblia dice a veces que es por amor al dinero, pero no podemos estar seguros de esas cosas. Lo que sí podemos hacer es juzgar este tipo de cosas, más no los corazones. Cuando yo juzgo el corazón, la motivación, la intención, yo me estoy transformando y tomando el lugar de Dios, de lo que Santiago dice. Dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Y solo hay un legislador. Dios es un Dios justo y es un juez justo. Él conoce todas las cosas, Él conoce mi corazón, Él conoce absolutamente todas las intenciones de mi corazón. Él sabe por qué lo hice realmente, absolutamente todo. Otra persona no lo puede saber. No lo puede saber. Entonces Dios es el juez. A veces nos excusamos con esto. No, tú no sabes. Dios conoce mi corazón. Lo han escuchado o incluso lo hemos dicho.
No, es que Dios conoce mi corazón. A veces lo usamos como un argumento para justificar lo que hemos hecho. Y yo a veces pienso, ¿y de verdad sabes lo que estás diciendo? Efectivamente, Dios conoce tu corazón y el mío. Eso debiese de ponerme a temblar. De que efectivamente Dios sabe cómo es mi corazón y conoce mi corazón y sabe por qué tengo esas actitudes, esas reacciones o esas obras, porque Él conoce mi corazón. Tengo que tener cuidado con mi corazón. Entonces, no nos transformemos en jueces entre nosotros. No lo somos, de juzgar motivaciones. Pero animémonos y tengamos paciencia, tengamos humildad y tengamos un corazón enseñable para poder recibir de parte de Dios cuando necesitamos recibir corrección o instrucción. Y no lo tomemos como, me está juzgando. Si alguien juzga tu motivación, bueno, deséchalo, pero si alguien está haciéndote ver una mala obra, un camino equivocado que estás tomando, una ruta peligrosa que no es buena para ti, tómalo de parte del Señor. Es para tu bien, es para mi bien. Pero no andemos juzgando intenciones del corazón. Tercero y último, mi relación con el futuro, verso 13 al 17. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Cuando yo leía este párrafo, este texto, yo decía en el verso 14, ustedes no saben o no sabíamos cómo sería nuestro 2020. No teníamos la menor idea en el año en que nos estábamos metiendo. Yo me acuerdo la noche de Año Nuevo, el 31 de diciembre del 2019. O sea, pensando y ahí como que vamos así y todo el rollo y no teníamos la menor idea de lo que se nos venía. Y no teníamos la menor idea de lo que trae el 2021 tampoco. Y no se ve tan mejor que el 2020. Entonces, ¿cómo abordamos el futuro? ¿Cómo lo hacemos para vivir cada día? Okay, primero quiero hablar de lo que Santiago no está diciendo. Okay, aquí Santiago no está prohibiendo y no está como que exponiendo que no debemos de planificar. ¿Okay? No está diciendo Santiago que es malo ser organizado, que es malo planificar, que es malo hacer planes hacia el futuro. No está hablando de eso. Ese no es el problema. La Biblia nos habla de que incluso es bueno hacer planes, es bueno ser organizado. Proverbios, puedes leer Proverbios habla mucho de eso, pero quiero leerte el Proverbios 15:22. Dice, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. ¿Y está hablando de qué? De los planes. O sea, está bien hacer planes, está bien ser organizado, está bien tener propósitos y organizar qué es lo que quieras alcanzar, guiando y siendo guiados por Dios, obviamente, ¿no? No como personas que nada más quieren planificar de acuerdo a lo que ellos piensan, sino que quiero hacer esto, ayúdame Señor, ¿cómo tengo que hacerlo? Estos son los pasos a tomar. Eso está bien, no tiene nada malo, es bueno. De hecho, Jesús en Lucas 14:28 dice, porque ¿quién de ustedes deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? O sea, ¿qué hombre realmente se pone a construir algo sin haberse sentado a planificar primero? Si le va a alcanzar, si tiene el presupuesto, si tiene dónde comprar materiales. Está bien eso. Lo que está mal, y lo que creo que Santiago está como que refutándonos y confrontándonos, es que tenemos que, como dice, él usa la palabra jactancia o arrogancia, de nosotros pensar
que podemos mirar y caminar hacia el futuro quitando a Dios de la ecuación, quitando a Dios de lo que viene por delante, pensando de que finalmente soy yo el que controlo las cosas, soy yo, todo depende de mí. Esa es la arrogancia, y ese es el problema que Santiago está confrontando. Ni los tiempos, hay muy pocas cosas que dependen de nosotros de verdad. Tú puedes decidir la hora en la que te levantas, tú puedes decidir lo que comes, pero tú no controlas lo que va a pasar mañana. O sea, yo puedo tener una cierta idea de cómo va a terminar este domingo, pero aún así, cualquier situación puede romper e interrumpir mi domingo, así sin yo haberlo visto por ningún lado. Entonces, tengo que dejar esa arrogancia. De hecho, fíjate como que en el énfasis de las palabras que Santiago usa refiriéndose a esta persona arrogante, dice, iremos, pasaremos, haremos, tendremos. ¿Cuál es el énfasis, el enfoque? Es, yo voy a hacer esto, yo voy a ir, yo voy a tener, yo voy a lograr, yo lo puedo. Esa es la arrogancia que Santiago está confrontando. No podemos actuar así. ¿Por qué? Porque Santiago nos dice ahí en el verso 14, dice, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Entonces, como no sabemos cómo va a ser nuestro día mañana, no podemos nada más ser arrogantes pensando, mañana va a pasar esto. Porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Desconocemos el mañana. No solamente desconocemos e ignoramos el mañana, también, dice el verso 14, dice la segunda parte, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ignoramos el futuro, pero también ignoramos la brevedad y la fragilidad de nuestra vida. La brevedad y la fragilidad de nuestra vida. O sea, de verdad, creo que en esta temporada que nos ha tocado vivir, creo que es un buen recordatorio para cada uno de nosotros que nuestra vida es más frágil de lo que pensamos y de lo que creemos. Una gripa ha puesto en jaque al mundo. Entonces, hay gente que ha muerto por esto, no es un invento. Entonces, ok, la vida es breve, mi vida es frágil. Dice, solo son un vapor, dice Santiago. Eso no está diciendo que nuestra vida no tiene propósito ni no tiene significado. Está hablando de nuestra vida terrenal. O sea, la vida en este mundo es aparecemos y desaparecemos. Es un vapor. Un día, o todos los días más bien, vamos envejeciendo. Ya me va doliendo más la espalda, los huesos, las arrugas las veo más notorias cuando me veo en el espejo. Ya el pelo blanco aparece más, se me cae más el pelo, un montón de cosas. Señales del envejecimiento. Nuestro cuerpo no miente. Entonces vamos a envejecer y tarde que temprano, si Jesús no viene antes, un día vamos a morir. Y eso es inevitable. Nuestro cuerpo un día va a dejar de funcionar. Eso va a ocurrir cuando Dios quiera, ¿ok? Entonces, tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes. Y, ok, yo no sé cuántos días me quedan por delante. No sé si son días, semanas o años. Yo no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que sí puedo hacer en los días, meses o años que vienen por delante? Es ser sabio en cómo vivo mi vida. Saber lo que realmente importa. Entender mi condición frágil, temporal en este cuerpo, pero frágil. Santiago, de hecho, lo mencionó en el capítulo 1. El capítulo 1, verso 9 dice, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece.
O sea, nuestro cuerpo se va desgastando, va envejeciendo, vamos rumbo a ese día en que nuestro cuerpo va a dejar de funcionar. Entonces, ¿qué podemos hacer de aquí a allá? Mira lo que el salmista escribió, el Salmo 90, verso 12. Salmo 90, 12 dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decirle, Señor, mira, yo no tengo la menor idea, solo tú sabes hasta qué día voy a vivir. No sé si son días, meses o años. Pero ayúdame, Señor, a ser sabio en que cada día que viva cuente. Y cuente. O sea, la brevedad y la fragilidad de nuestra vida debiese de hacernos vivir cada día con mayor sabiduría. Sabiendo de que Dios te ha regalado la vida y que solamente vas a tener una vida aquí. Entonces, haz que cada día cuente. No podemos pasar cada día como pasando y perdiendo nuestros días. Sin ningún propósito, sin ninguna razón de ser. Porque todos aquí, la mayoría, tienen un trabajo. ¿Significa que si estás trabajando estás perdiendo tu vida? No. Dios a lo mejor, y seguramente te ha puesto en ese lugar donde estás. No para ni hacerte rico, ese no es el propósito de Dios. Sino para que uses ese lugar donde tú estás como una plataforma para que otros puedan conocer de Dios. Tú eres un misionero en ese corporativo. Eres un misionero en esa escuela. Eres un misionero ahí donde estás. Eres un embajador del reino de Dios en este mundo. Cuando tú ves eso y ves tu día a día como lo realmente es, no importa el trabajo que tengas realmente, eso le da un peso y transforma absolutamente todos tus días. Cuando entendemos todos que finalmente lo significativo es el propósito que Dios nos ha dado, más que el lugar donde nos toca desenvolvernos. Entonces, haz que cada día cuente para ese propósito, para el llamado de Dios. Pídele a Dios sabiduría para ver las oportunidades y para que la gente pueda conocer de Jesús. Acompáñenme al Salmo 39 y con esto vamos a terminar. El Salmo 39, verso 4 al 5. Salmo 39, 4 y 5. David escribió lo siguiente. Dice: tú has hecho mis días muy breves. ¿Ok? Muy breves, dice. Verso 5 estoy leyendo. Perdón, verso 4 vamos a leer. Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Dice el 5, tú has hecho mis días muy breves. En comparación a la eternidad, nuestra alma, nuestro espíritu es eterna, pero nuestra vida en esta tierra es muy breve en comparación a la eternidad. ¿Ok? Entonces, dice, tú has hecho mis días muy breves. Y dice, y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Me impresiona eso. O sea, chécate esto. David está diciendo, en el día, o ese día en que tu cuerpo fue más fuerte, en que tú te consideraste casi indestructible, sigue siendo un simple soplo. Cuando yo me creía más seguro, más fuerte, más preparado para recibir lo que venga, yo sigo siendo un simple soplo delante de Dios y delante de la eternidad. Eso ya de por sí debe hacernos humildes y sabios para vivir todos los días. Tú y yo respiramos por la purita gracia de Dios. Dios nos presta oxígeno todos los días. Eso es un milagro de Dios. El que puedas ver,
el que puedas caminar, el que puedas hacer cosas con tus manos, el que puedas amar, el que puedas ser amado por otras personas, es un regalo de Dios. Dios puede apretar el botón y ahí quedamos. Pero yo no tengo miedo de ese Dios porque Dios no es así. Pero Él puede. Entonces, familia, vivimos tiempos complicados, días difíciles. Pero ¿sabes qué? O sea, eso no ha cambiado lo absoluto, ni quién es Dios, ni lo que Él nos ha ofrecido, ni tampoco lo que Él pide de nosotros. No es así como que cuando llegue el cielo es, ay, chíspale, Señor, perdón, pero el 2020 no pude porque se me cruzó el COVID. Entonces, eso como que cambió los planes que tú tenías para mí en lo absoluto. En lo absoluto. Qué bueno si mis planes se estropean, qué bueno. Pero los de Dios, nunca. Entonces, vivamos cada día con sabiduría, familia. Haz que cada día de los que te queden por delante cuenten. Aprovéchalos, no van a volver. Como me decía un amigo con mi hijo, aprovecha cada día porque ningún día va a regresar. Y van a crecer así. Así también nuestro día, nunca van a volver. Entonces haz que cada día cuente. Y vive con sabiduría. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, podemos acercarnos a ti. Porque tú te acercaste primero a nosotros. Y aún, Señor, si nosotros nos hemos alejado y nos hemos distraído, Señor, con esta amistad, con este mundo y los valores de este mundo, aún así tú nos extiendes la invitación a venir de vuelta hacia ti y tú vas a venir hacia nosotros. Pero ayúdanos a tomar ese paso. Es nuestra responsabilidad tomar el paso de regresar a ti. Y no regresamos con la incertidumbre de, ¿será que me vaya a aceptar? Tú nos vas a aceptar. Aquí está. Acerquémonos y Él se va a acercar. Como el hijo pródigo. Él volvió porque Él sabía cómo era su padre. Pero Él tenía que tomar la decisión de volver. Entonces, Señor, si estamos lejos hoy, si hemos abrazado este mundo y lo que este mundo nos quiere vender como lo importante, como lo que vale la pena, Señor, ayúdanos a dejar eso atrás y a pararnos como hizo el hijo pródigo y a caminar de vuelta a la casa del Padre. Él nos está esperando con los brazos abiertos. No tenemos por qué dudar de su amor. Señor, también ayúdanos a poder ser amorosos, compasivos, misericordiosos entre nosotros. A no andar perdiendo nuestro tiempo lastimando a los demás con las cosas que decimos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres íntegros con nuestras palabras. A cuidar nuestras espaldas los unos de los otros. A no tolerar en nuestra vida o en los demás la murmuración y el chisme. A cortar eso de raíz. A no prestar oreja a lo que no te edifica, a lo que no te glorifica, Señor. Y, Señor, también danos sabiduría para cada día que viene por delante. Entendiendo esto, que somos como un vapor, somos frágiles, esta vida es pasajera y temporal, y también las cosas de este mundo lo serán. Entonces, Señor, no queremos perder nuestra vida corriendo tras lo que es temporal y entrar en la eternidad habiendo perdido la posibilidad de hacer que lo de este mundo tenga una repercusión en lo eterno. Ayúdanos, Señor. Gracias por amarnos, a pesar de cómo somos, o a pesar de lo que somos. Pero gracias también porque nos quieres cambiar. Entonces, Señor, danos sabiduría, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.